Muy buenas noches. Les agradezco a todos por estar apoyándonos en este primer webinar, sobre todo al doctor César Enrique Gamba, nuestro conferencista invitado esta noche, a dar la conferencia sobre abordaje mínimamente invasivo para la reparación del tendón de Aquiles con técnica de Dresden. El doctor César Enrique Gamba es cirujano de pie y tobillo, director del servicio de pie y tobillo del Hospital Militar Central y la Universidad de Nueva Granada y del fellowship del Hospital Militar de pie y tobillo. A todos también quiero decirles que vamos a empezar con la metodología. Primero que todo, quiero explicarles que durante la conferencia no vamos a habilitar los micrófonos para que el doctor Gamba pueda dar tranquilamente su conferencia. Mientras tanto, podrán, si quieren, dar sus preguntas o hacer sus preguntas a través del chat para dar una respuesta, o sea, las vamos a dar una respuesta al doctor Gamba una vez terminada la conferencia. Entonces, vamos a iniciar la conferencia. Quiero que conozcan al doctor César Gamba. César. Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, señor. Voy a silenciarme para que puedas empezar a dar la conferencia, César. ¿Sí oyeron la introducción? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Listo, buenas noches. Para la gente que no me conoce, pues soy cirujano de pie en el Hospital Militar. Esta es una conferencia que previamente la he dado a algunos de mis colegas acá en la ciudad de Bogotá y pues el día de hoy pues quería mostrarles ya la experiencia que hemos logrado con el tratamiento de las rupturas agudas del tendón de Aquiles. El nombre de la conferencia es el abordaje para empezar, quiero comentarles la parte aburrida de la charla, que es lo que los norteamericanos han denominado la batalla del tendón de Aquiles. Es común para nosotros actualmente cuando asistimos a meetings, ya sea en Estados Unidos, en Europa o en Canadá, encontrar una diversidad de conceptos en cuanto al enfoque, al tratamiento y la rehabilitación adecuada que se le debe dar a los pacientes que tienen rupturas del tendón de Aquiles. Esto pues nos crea una gran confusión y en el peor de los casos nos obliga a continuar haciendo un tratamiento que venimos haciendo hace muchos años y que nos ha dado muy buenos resultados, pero probablemente no sea el tratamiento indicado basado en la evidencia actual. Es por esto que esta discusión que encontramos incluso a la fecha de hoy, en la cual no sabemos cuál es el tratamiento ideal de estas lesiones, se ha denominado la batalla del tendón de Aquiles. Cuando venimos a esta conferencia, probablemente la mayoría de ustedes tienen 4 preguntas que quieren ser respondidas. Estas 4 preguntas es saber si está indicado o no operar los pacientes que tienen rupturas agudas del tendón de Aquiles, determinar cuál es el tratamiento ideal, el quirúrgico o el no quirúrgico, y si elegimos el tratamiento quirúrgico, ¿cuál es superior? ¿El tratamiento abierto, el tratamiento percutáneo o el tratamiento mínimamente invasivo? Y por último, saber cuál es el seguimiento posoperatorio ideal, la movilización tradicional o la rehabilitación funcional de los pacientes. Vamos a empezar respondiendo la primera pregunta: ¿por qué operar el tendón de Aquiles? Más o menos hasta el año 2005, la mayoría de los cirujanos en el mundo confiaban en este artículo publicado por un grupo de Australia, en la cual se hacía un metaanálisis con un nivel 1, en la cual la conclusión era que el tratamiento operatorio definitivamente era superior, ya que reducía el porcentaje de riesgo de reruptura en los pacientes comparado con los pacientes que no se operaban. Con base
únicamente en este ítem, durante más o menos 6 años, la recomendación a los pacientes que tenían rupturas agudas del tendón de Aquiles era llevarlos a cirugía, ya que la diferencia era bastante significativa, del 3.5% a más o menos el 12.6%. Durante esos 6 años no tuvimos ninguna preocupación, estábamos seguros de lo que estábamos haciendo, y no fue sino hasta el año 2010 cuando surge este estudio danés publicado en el American Journal of Sports Medicine, en la cual hacen lo mismo, estudian los operados y los no operados, y más que todo en este estudio de Mark Glazebrook, quien nos sorprende en uno de los meetings de la Academia Americana con estas conclusiones. Ellos refieren que el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico son realmente comparables con un nivel de evidencia 1. Mark Glazebrook, recordemos, es uno de los líderes de opinión y trabaja para uno de los centros epidemiológicos, quizá el segundo centro de epidemiología clínica de Canadá más importante. Y también concluía que el porcentaje de ruptura era completamente igual en los dos grupos. Por lo tanto, recomendaba que el tratamiento ideal debería ser el tratamiento conservador en todos aquellos centros donde funcionara la rehabilitación funcional. Y así, durante los últimos 6 años, hemos trabajado con un poco de confusión porque no estábamos seguros si sí o no debemos operar los pacientes. Posteriormente se han hecho una serie de estudios. Aquí les voy a mostrar 2 estudios que fueron realizados en Finlandia, tratando de mostrar si había superioridad en cuanto a uno u otro tratamiento, aparte del porcentaje de ruptura o de complicaciones en los tejidos blandos. Y esto es algo de lo que actualmente se está hablando mucho, y es la probabilidad de que los pacientes que no sean operados tienen un porcentaje mayor de elongación de la musculatura de los gemelos, y que por ende esto puede afectar el rendimiento, sobre todo en los pacientes jóvenes o los pacientes atletas. Está demostrado en este estudio que cuando usted opera al paciente, la probabilidad de, cuando trata no operatoriamente al paciente, la probabilidad de producir elongación durante los primeros 18 meses es más o menos del 10 al 18%, y la elongación promedio es de 19 milímetros, lo cual efectivamente va a afectar el rendimiento físico de estos pacientes. En cuanto a la pregunta de realizar cirugía abierta versus cirugía mínimamente invasiva, también hay varios estudios. Acá uno de los más significativos, uno que realiza el doctor Bob Anderson en Carolina del Norte, donde compara la cirugía percutánea con la cirugía tradicional abierta, y uno más reciente de este año de un grupo de la China, donde compara la cirugía abierta con la percutánea, con el Aquilon y con el PARS, que son 2 de los instrumentales que se usan en la actualidad para la cirugía mínimamente invasiva. En estos estudios se concluye que los porcentajes de reruptura son comparables tanto con la percutánea como con la cirugía abierta. Sorprendentemente no tuvieron un alto nivel de complicaciones, pero todavía persisten complicaciones bajas comunes a la cirugía abierta, que son las infecciones superficiales, las infecciones profundas y las reacciones a cuerpo extraño, tanto con la utilización de PARS como con la cirugía abierta. Y en este otro estudio se encuentran unas ventajas relativas en cuanto a la cirugía percutánea, ya que se disminuye el tiempo quirúrgico, se quita uno el problema de las infecciones profundas, a pesar de todas las críticas que han tenido los procedimientos percutáneos en cuanto a lesión del nervio sural, lo proponen como el tratamiento de elección. Más adelante, pues surgen algunos estudios en los cuales nos planteamos definitivamente si sí hay ventaja del tratamiento percutáneo sobre el tratamiento abierto, e incluso comparamos el tratamiento mínimamente invasivo con el tratamiento no operatorio. Y a la fecha podemos decir que la evidencia que existe nos indica que la cirugía percutánea definitivamente ofrece una mejor apariencia cosmética, una mucha menor rata de complicaciones en la herida quirúrgica, y aparentemente no ofrece ningún incremento en el riesgo de reruptura comparado con la metodología tradicional.
Bueno, la cirugía mínimamente invasiva no está exenta de complicaciones. Aquí vemos algunos de los ejemplos de la cirugía con el Aquilon, uno de ellos hecho por nuestro profesor y amigo, el doctor Jaime Uribe, en la cual se revela un alto índice de lesiones del nervio sural. Igualmente con el PARS, que es uno de los sistemas que en la actualidad utilizamos aquí en Colombia. La mayoría de los cirujanos de pie y tobillo no está exenta de complicaciones y se habla de una incidencia del 2 al 3% de infecciones superficiales o infecciones profundas. Por último, en cuanto a la inmovilización prolongada comparada con la rehabilitación funcional, definitivamente el boom del tratamiento de las lesiones del tendón de Aquiles es la utilización del apoyo y la movilización temprana. Esto está completamente probado, ya no se debe utilizar la inmovilización prolongada. Hay estudios donde se hace microdiálisis en los pacientes que tienen una inmovilización tradicional, un apoyo temprano o una movilización temprana, y definitivamente lo que ha mostrado un cambio en los resultados, sea cual sea la técnica que se utilice, es el apoyo. En esas microdiálisis se encontraron altos niveles de glutamato y de precursores de los fibroblastos que finalmente van a llevar a una aceleración en el proceso de curación de nuestra reparación, comparado con aquellos pacientes que eran inmovilizados por tiempos prolongados o aquellos pacientes en los que solamente se hace movilización, lo cual prueba definitivamente que el apoyo precoz es definitivamente importante para el éxito de cualquiera de los tratamientos que ustedes vayan a elegir. ¿Cuál es el panorama actual que nosotros tenemos en cuanto a la cirugía mente invasiva? Aquí en esta gráfica podemos ver que existen varios sistemas. Los sistemas tradicionales percutáneos descritos ya desde los años 70 por May Griffith, lo cual es simplemente una sutura tipo Bunnell, y la técnica de Maffucci, que simplemente es una variante de esta, es utilizada por muchos cirujanos en nuestro país, tiene una alta incidencia de lesiones del nervio sural, pues es una técnica que tiene está estandarizado el procedimiento, pero no tiene en cuenta las variantes anatómicas que puede tener el nervio sural y por ende tiene mucha incidencia de complicaciones. En la parte de abajo vemos el sistema Aquilon, el cual surge más o menos en el año 2004-2005, que es una cirugía mínimamente invasiva, y en el año 2010 surge el sistema PARS, ambos producidos por la casa Arthrex, en la cual de todas maneras se hace una incisión en el sitio de la ruptura y mediante estos aparatos se realiza la colocación de las diferentes suturas. Y más recientemente la aplicación del sistema SpeedBridge. Con base en toda esta introducción y en busca de una técnica que lograra mezclar los beneficios de la cirugía abierta, de la cirugía percutánea, poder tener aplicabilidad del protocolo de rehabilitación funcional y disminuir la probabilidad de tener lesiones en los tejidos blandos, más o menos en el año 2006 surge esta técnica de la cual les voy a hablar el día de hoy. Esta es una técnica que tuve la oportunidad de conocer hace 2 años en un encuentro casual con el doctor Hans Swiep en Suiza, quien fue el creador en la Universidad de Dresden, en el Instituto Carl Gustav. Este es un artículo publicado en una revista alemana, aquí vemos la referencia, y es una técnica que está indicada para las rupturas agudas del tendón de Aquiles. Tiene ciertas contraindicaciones como son los pacientes con dolor crónico del tendón de Aquiles, inyecciones previas de corticosteroides, previa terapia inmunosupresora, rupturas antiguas, llámese rupturas por encima de la 6ª semana o pacientes que tengan una reruptura. Básicamente lo que necesitamos para la aplicación de esta técnica es un instrumento que vemos aquí a su derecha, que es un rescatador de suturas, una pala que, como ven, en la punta tiene un ojal y un tip, una punta guía, tiene una angulación de más o menos 15 a 25 grados, y lo otro que necesitamos son unas agujas viudas rectas y una sutura no absorbible calibre 2. Esta es la versión original del instrumental de Dresden, la cual pues
para la gente que esté interesada, se puede adquirir, tiene un costo aproximadamente de 1.000 euros. Y a la derecha ustedes observan el prototipo colombiano, también hecho en acero quirúrgico, que más o menos trata de reunir las mismas características, el tip, y adicional a eso, en la parte del mango blanco observan un punto metálico que corresponde exactamente con la ubicación del tip en la zona del ojal. Aquí vemos la angulación que tiene el instrumental. Este es el artículo. Y vamos a ir paso a paso describiendo nuestra técnica quirúrgica. El examen clínico tradicional que todos conocemos es el test de Matles y el signo de Thompson. Aquí vemos la preparación del paciente, la demarcación de la brecha, que puede hacerse mediante dos opciones. Puede hacerse por palpación clínica o puede hacerse mediante la ayuda de la ecografía. Una vez identificado los sitios anatómicos, ustedes ven en la zona proximal paramedial la zona de la incisión de más o menos 1 a 2 centímetros. Es muy importante lavar la extremidad contralateral para tener un control definitivo de la tensión de la reparación del tendón de Aquiles. Una vez abrimos la piel, el tejido celular subcutáneo, ubicamos la fascia crural superficial, la abrimos y ese va a ser nuestro reparo anatómico más importante para esta técnica, como vemos en la gráfica. A través de esa fascia vamos a introducir nuestra primer paleta por el borde medial y ojo, es supremamente importante abrir la fascia más no penetrar el paratenon, ya que uno de los beneficios de esta técnica es respetar la biología, ¿sí? Uno de los beneficios es respetar la biología y no irrumpir para nada el paratenon, lo cual nos va a beneficiar la curación de la tenorrafia. Posteriormente introducimos la otra paleta y ustedes ven en el extremo distal, al lado de la tuberosidad posterior, la prominencia de las puntas de las guías, las cuales uno las puede ir palpando subcutáneamente y uno sabe por el indicador proximal en el mango que está en la ubicación correcta. Posteriormente, con la aguja recta introducimos inmediatamente por encima de la tuberosidad nuestro primer punto, en este caso con una sutura fiber wire calibre 2. La pasamos al otro lado y introducimos la siguiente sutura 1 centímetro proximal de la anterior, como vemos en la gráfica. Posteriormente, mediante estas palas o instrumento de Dresden, hacemos el rescate de la sutura a través de la incisión proximal y como ven, en ningún momento estamos metiéndonos en campo del nervio sural. Recordemos que el nervio sural va a través del tejido celular subcutáneo. Esta es la ventaja de esta técnica mínimamente invasiva comparada con las técnicas tradicionales. Entonces, como ven, no nos metemos en el paratenon, no hay suturas en el sitio de la lesión, no se irrumpe para nada la estructura del hematoma y las suturas siempre van a estar distantes al sitio de la lesión. Aquí vemos cómo se hace clínicamente la tensión apropiada de la primer sutura, en este caso la más proximal, y comparamos con el lado contralateral para verificar si la tensión es adecuada. Si en ese momento la tensión no es adecuada, uno puede con la segunda sutura realizar un retensado. La sutura se hace directamente al paratenon y al tejido muscular con una sutura simple. Aquí vemos la herida final, hacemos el cierre del tejido de la fascia, del tejido celular subcutáneo y de la piel. Aquí vemos el resultado final y vemos la continuidad que se puede evaluar de manera clínica o por ecografía, como ya les había dicho. En cuanto al manejo posoperatorio, el manejo puede ser, este es el manejo ideal con movilización temprana. Realmente cuando yo empecé a hacer la cirugía,
utilizaba un manejo clásico, pero cada vez más me voy apegando a la rehabilitación funcional. La idea es inmovilizar al paciente con una férula aproximadamente por 2 a 3 semanas. Después lo pasamos a un walker en la segunda o tercera semana, bloqueado en equino, o puede ser en neutro con la utilización de cuñas que van desde los 3, 2 y 1 centímetro de manera progresiva. Y desde este momento, segunda o tercera semana, le damos al paciente la orden de que inicie el apoyo. Más o menos entre la quinta y sexta semana ya se inicia el arco completo de movilidad y la terapia física formal del paciente. En cuanto a la tromboprofilaxis, realmente actualmente yo solamente la utilizo en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, pero hay escuelas que la utilizan de manera permanente para todos los pacientes. Entonces, podemos decir que la técnica de Dresden tiene unas cualidades que son, en primer lugar, la preservación del peritenon en el sitio de ruptura. Se reduce el riesgo de lesión del nervio sural al 100%. No hay ninguna incisión en el sitio de inserción del tendón de Aquiles. Se logra una buena posición de los cabos del tendón, lo cual era una de las críticas que muchos de los cirujanos que hacen cirugías abiertas y con otro tipo de sistemas le critican a la cirugía percutánea, es que la posición a ciegas es impredecible. Es una técnica simple, fácil de enseñar y aprender, tanto que hoy en día en Alemania se considera la cirugía del Aquiles del aprendiz. Y realmente es una técnica barata, ya que el instrumento de Dresden es un instrumento reesterilizable que nos ofrece bajo costo. Como cosas en contra, pues es importante para empezar a identificar adecuadamente el peritenon y la fascia para no ir a introducir la sutura por el territorio del nervio sural. El paso de las agujas puede ser peligroso, hay que tener cuidado. Desconocemos actualmente cuál es el tiempo máximo de ruptura en la cual se puede reparar. En el artículo original y en la revisión publicada el año pasado del doctor Hans Swipp, el máximo tiempo del posoperatorio es de 20 días. Yo he tratado de correrla un poco más y tengo dentro de mi listado un paciente con 25 días posoperatorio y con un resultado adecuado. Dentro de los únicos defectos que le he encontrado a la técnica es que los primeros 5 días, por la tensión que se produce a nivel de la tuberosidad del posterior del calcán, es una técnica dolorosa, no en todos, pero sí en la mayoría de los pacientes. Es un instrumento costoso al inicio, pero al final se va a convertir en una técnica bastante económica. Si es el futuro o no, no lo sabemos. Probablemente este no sea el futuro de la cirugía del Aquiles, pero les puedo decir, con base en estos 2 estudios, que actualmente es la técnica de elección en Alemania y de los colegas chilenos. Aquí vemos los estudios publicados, el primero en 100 pacientes y el segundo en 250 pacientes, donde encuentran un porcentaje de ruptura exactamente similar al de la mejor técnica abierta o mínimamente invasiva, entre el 2 y el 3%, y una incidencia extremadamente baja de lesiones tipo infección profunda o superficial, casi cercana al 1%, lo cual, comparado con las otras técnicas, la ha convertido para mí en mi técnica actual para reparación aguda del tendón de Aquiles. Si es una técnica con un diseño adecuado, yo creería que sí. Hoy en día ya no hablamos de que si se va a romper o si se va a infectar, porque probablemente esta barrera la hemos podido mejorar con los procedimientos quirúrgicos actuales. Hoy en día se está hablando mucho más de la probabilidad de producir un alargamiento del tendón de Aquiles durante el procedimiento quirúrgico o durante el procedimiento de rehabilitación, y se dice que esto es mucho más deleterio para el atleta o para el paciente joven porque realmente perciben esa debilidad. Recordemos que hay estudios in vitro que nos demuestran que hay ciertas cosas que se deben tener en cuenta, cualquiera sea la técnica que ustedes utilicen, abierta, cerrada, mínimamente invasiva o no operatoria, para lograr que no haya una elongación del tendón de Aquiles. Primero, que se deben liberar las adherencias proximales y distales que se presenten en el paciente, usar suturas que tengan un calibre grueso, que sean mínimo 2 o más, usar suturas bloqueadas, técnica Krakow, por ejemplo, en los pacientes que tienen cirugías abiertas, colocar las suturas 2.5 centímetros
distales al sitio, distales o proximales del sitio de la ruptura, tratar de que los nudos nunca queden en contacto en el sitio de la ruptura y sobre todo respetar el tejido epitendinoso, ya sea no tocándolo o haciendo una reparación adecuada. Yo consideraría que esta técnica respeta por lo menos 4 de estos 6 ítems, por lo tanto la considero una técnica adecuada. Ya para terminar, pues quiero mostrarles aquí un video editado que hizo el residente mayor de mi grupo, el doctor Álvaro Pérez. Se los quiero mostrar rápidamente. Esta es una cirugía que más o menos tiene la actitud, ¿no? De 15 minutos en el video total. Van a ver me salen las uñas. Aquí vemos un paciente de 65 años. Incluso ustedes pueden observar que el paciente tiene una enfermedad varicosa. Tiene una enfermedad varicosa avanzada. Realizamos la incisión, ubicamos el peritenum. Ahí vemos el paso de la primera guía. Palpamos el tip de la guía adyacente a la tuberosidad posterior del calcáneo. Y a través de la misma incisión colocamos la siguiente. Ubicamos el ojal de tal manera que mire hacia la parte medial o lateral y mediante palpación hacemos el paso de nuestra aguja recta con el fiber wire. La técnica original de Dresden recomienda colocar 2 suturas en vista de las probabilidades de que cualquier técnica que hagamos pueda tener una probabilidad de que produzca elongación en el paciente. Varios grupos, entre ellos el grupo de Chile, ha propuesto la utilización de 3 suturas. Yo diría que hasta el momento no he necesitado la utilización de las 3 suturas, simplemente utilizo 2. Aquí vemos la identificación de cada una de las suturas y luego procedemos a la extracción y al rescate de las suturas del lado medial y después del lado lateral. Una vez las extraemos a través de la incisión, identificamos cuál es la proximal, cuál es la distal y en este momento solicitamos una aguja viuda. Separamos la fascia, ubicamos el paratenon y el tejido muscular y hacemos una sutura amplia medio lateral y con el otro cabo lateromedial. Miren bien que la incisión usualmente debe estar 2 centímetros proximal a la incisión. Esto es recomendable no hacerla demasiado proximal porque si la hacen muy proximal lo que van a encontrar es puro músculo y pues la fijación no va a ser adecuada. Aquí la razón por la cual es importante preparar la extremidad contralateral para que la tensión sea la más adecuada. Y aquí hacemos el reparo de la segunda sutura. Recordemos que en la parte posterior de la pierna existen una serie de angiosomas. Afortunadamente el angiosoma o el territorio vascular donde se hace esta incisión es un territorio bien vascularizado. De acuerdo a todos los estudios anatómicos que se han hecho, el territorio peligroso más o menos son hasta 6 centímetros superiores a la tuberosidad posterior, donde en todos los seres humanos la circulación es precaria. Esta es la razón por la cual esta incisión, incluso en pacientes como paciente de 65 años con enfermedad varicosa previa, no le da a uno miedo la posibilidad de tener complicaciones en cuanto a dehiscencia o infecciones superficiales. Aquí vemos el resultado final, la tensión apropiada y realizamos el reparo con un Vicryl de la fascia. Está dañando la señal. Ya mejoró. Sálgase usted.
Para ver si mejoramos un poquito. Listo, y ese es el resultado final. Bueno. Muchas gracias, doctor César, por esa muy buena conferencia. Ahora pues damos paso a las diferentes preguntas de los participantes. Yo tengo una pregunta, doctor César. En pacientes con ¿El audio está activado? Sí. Bueno, entonces ahora si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, doctor César. Sí, ¿con quién habló? Juan Camilo. Juan Camilo. Sí, en pacientes con un índice de masa corporal un poquito más grande, es decir, gordos, ¿ha tenido problemas para encontrar la punta de la guía cuando pasa la segunda sutura? Precisamente el paciente que le hice la cirugía a los 24 días era un paciente grande y pensando en eso, antes de yo realizar la fabricación de las guías aquí en Colombia, opté por hacerlas un poquito más grandes que las guías originales. Me llamaba siempre la atención porque las guías son hechas en Alemania y realmente no son muy grandes y eso me ha facilitado la posibilidad de hacer un paso de la guía adecuado. Recordemos que el paso de la guía, cuando el tendón de Aquiles se va acercando a su inserción, se hace completamente subcutáneo y ahí usualmente la obesidad no creo que sea. Pero sí, era más hacia la segunda sutura que es más proximal. Esa sí se alcanza a perder un poco. Me parece que esa puede ser una parte de dificultad. Bueno, y la otra es que por lo menos en mi clínica o donde yo trabajo por bioseguridad me quitaron las viudas rectas largas. Bueno, creo que es un estatuto ahora que se está haciendo en toda Colombia sobre bioseguridad para las instrumentales y para uno. Entonces, ese sería el otro problema, la bioseguridad por el tipo de agujas. Tocaría establecer esa parte. O sea, lo ideal, porque no todas las casas cuentan con agujas rectas y viudas, es hacer uno mismo la fabricación de estas, hacer el diseño y meterlo dentro del instrumental quirúrgico. Sin embargo, algunas casas como Artrex y Smith Nephew tienen agujas rectas ya incorporadas a la sutura. Lo único es que estas agujas rectas vienen con suturlazo y muchas veces cuando uno hace la colocación subcutánea de la sutura y tracciona, el suturlazo es muy delgadito y ya me pasó en alguna ocasión que se me rompió el suturlazo en el paso por el tejido celular subcutáneo. Yo realmente tengo mis propias agujas que me las ha diseñado una casa, son agujas grandes, incluso que pueden servir para aquellos casos en que los pacientes son pacientes con texturas mayores, ¿sí? Juan. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? No sé. Es muy fácil hacer las preguntas simplemente en su parte del chat. Sí, o cada participante puede... Pueden levantar la mano. Para hacer las preguntas, cuando pasan, pueden dar en el icono de participantes, después salen todos los participantes y al lado, en la parte inferior de ese icono, sale levantar la mano para todos, para que puedan hacer las preguntas que todos quieran. ¿No? Esperemos a ver quién quiere. Alguien me va a preguntar de costos. Definitivamente esto ha cambiado la manera como reparamos Aquiles. Más o menos el costo actual del PARS está entre los 5 o 6 millones de pesos. El costo de las guías originales, ahorita que estuvimos en Europa, la guía original de Dresden está en 1.000 euros. Eso es más o menos 4 millones de pesos. Aquí las guías, el costo más o menos es de 1,5 millones, de 2 millones, si uno las manda a hacer o ustedes los mandan a hacer con su ingeniero de confianza, no tiene ningún misterio. Alguna vez uno de los profesores
de cirugía de pie y tobillo aquí de Colombia me recomendó que, ¿por qué no utilizaba las guías o las raspas que se utilizan para los legrados uterinos? Yo estuve revisando las raspas, pero realmente si ustedes observan el ojal de las raspas, es un ojal rugoso y precisamente cuando uno pasa, la probabilidad de desgarrar el paratenon es muy alta. Y si ustedes observan las guías, una de las ventajas es que es completamente lisa y atraumática. Entonces, no les recomiendo utilizar aditamentos que no sean de este tipo. ¿Mm? Bueno, perfecto. Creo que hay Voy, alguien. voy un momento. ¿Hay alguien? ¿Alguien levantó la mano? ¿Aló, me oye? Sí. Sergio. César, ¿y has tenido a veces algunos casos en que puedas llegar a pasar las guías, pero la ruptura del tendón de Aquiles es más sobre la unión miotendinosa, mucho más arriba, y que de pronto cuando pases las suturas no tengas la fuerza que uno quiere o la reparación que uno quiera y que te haya fallado y termines abriéndolo? Sí, sí nos ha pasado y quizá esos son los casos en los cuales cuando usted pasa las suturas y va a hacer el anudado idealmente debería estar en la zona del paratenon. Afortunadamente el 90% de las rupturas del tendón de Aquiles suceden en zona de paratenon y no en zona muscular. Pero cuando sucede en zona muscular, usualmente el desgarro de las fibras es muy grande y cuando uno anuda, uno observa cómo a través de la herida proximal se salen algunas fibras de este tejido, ¿sí? Ya lo he visto en alguna oportunidad, incluso la doctora Reyes también ha tenido la oportunidad de tener estos casos y no sé, o sea, pensaría que la sutura a nivel muscular no es lo ideal, pero el paciente fue bien, de todas maneras. Sí, uno no queda como tranquilo, es la sensación también, a mí me ha pasado también, y lo que uno queda es con la sensación que no quedó tan fuerte como uno quisiera. Por eso es importante siempre, creo que evaluar, ojalá que sea en el tercio medio, en la zona media del tendón, y cuando uno tiene dudas de la unión miotendinosa, como de pronto estar pendiente a eso o hacer de una vez una reconstrucción abierta. ¿Tienes este mismo concepto o Sí, crees que siempre uno debe tratar de hacerlo percutáneo? estoy de acuerdo que uno siempre debe ir preparado y llevar los haces bajo la manga, porque probablemente en ese tipo de casos que tú mencionas o en inserciones o en desinserciones que sean muy distales, adyacentes a la tuberosidad, no sería el tratamiento ideal, ¿sí? Voy a darle la palabra a la doctora Claudia Reyes. ¿Sí? Claudia, ¿me escuchas? Sí, ¿me oyen? Sí. Pues precisamente hace como 6 semanas hice una y le comenté a César, César, me pasó esto, o sea, fue a anudar las suturas y salían, estaba como deshilachado, entonces dije, miércoles, la ruptura era un poco más alta, ¿sí? Estaba como en la unión miotendinosa y pues quedé un poco, al principio estaba un poco preocupada, pero realmente el paciente está en rehabilitación funcional y le ha ido muy bien, ¿sí? Tiene muy buena atención todavía. Entonces, la experiencia que hemos tenido con eso no ha sido mala. Realmente, de los que hemos hecho, César ha hecho más que yo, pero de los que hemos hecho no hemos tenido que abrir ninguno. Y el paciente se rehabilita funcionalmente muy rápido. Entonces, funciona muy bien. La verdad es una muy buena técnica y siempre hay que estar preparados para abrirlo, pero la experiencia sí la hemos tenido, pero no, nos ha ido bien con los pacientes. Y lo otro es que el tiempo de hacer los pacientes, César creo que tenía un paciente que lo hizo después de 15 días, como a los 20 días, César, o el mes. 24 días. Exacto. Exacto, y ese es uno de los pacientes que no va tan bien, que se ha demorado un poquito más en la rehabilitación, no ha tenido ruptura, pero entonces sí es ideal que sea menos de 15 días, tienen que ser completamente agudos las rupturas. Exacto.
Definitivamente, yo creo que lo que ha cambiado realmente los resultados es la aplicación del protocolo funcional. Yo casi que estoy seguro que la mayoría de nosotros nos da miedo aplicar el protocolo funcional, porque muchas veces no confiamos en la fortaleza que pueda tener la rafia y poner a apoyar a un paciente incluso desde los 5 días posoperatorios, pues le da uno susto. Yo les voy a comentar una anécdota. Hace más o menos 15 días no, hace más o menos un mes, llegó este paciente que les acabo de mostrar en el video, y el paciente llegó caminando. El paciente se quitó la férula, llegó caminando, y cuando hicimos la revisión, el paciente pues tenía continuidad en los cabos y aparentemente no tuvo ninguna complicación. El último control que tuvo el viernes, el paciente iba muy bien, ya está con su bota Walker, pero es como para mencionar que es una técnica que le ofrece a uno algo de seguridad. A mí me da mucho temor, todos los cirujanos que hemos hecho cirugías de Aquiles, vimos lo terrible que es que alguno de nuestros pacientes se nos infecte y no estamos exentos de que algún día nos vaya a pasar. Y esto realmente es catastrófico. En todas las series que hemos revisado, el porcentaje de que esto ocurra es casi 1 o 0, lo cual para mí lo hace una técnica completamente atractiva. No tengo nada en contra de los protocolos o del tratamiento no quirúrgico. Es más, yo diría que me iría por el tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, los sistemas de salud, específicamente donde yo trabajo, que es un hospital público, no permiten que el paciente tenga una oportunidad adecuada de ser manejado en terapia 3, 4, 5 días por semana y que tenga una fisioterapeuta especializada en rehabilitar pacientes con lesiones del pie. Si yo tuviera eso, créanme, probablemente estaría haciendo cirugía no operatoria. No sé, ¿qué opinan? ¿Más preguntas? Si alguien no ha encontrado el icono de levantar la mano, voy a desactivar el silencio para que pues, la persona que quiera hablar, todos van a poder hablar aquí. Sí. ¿Alguna vez has utilizado la pinza cístico? No, Sergio, no he utilizado la pinza cística. Precisamente a veces es difícil lograr sentir el tip, pero más que el tip, lo que es difícil es ubicar el ojal. Y esa es la razón por la cual la pinza cística no me serviría, porque yo pongo el tip de la guía, palpo con el dedo, pero lo que más me da tranquilidad a mí es que el ojal está abierto ya sea hacia medial o hacia lateral, para que la sutura pase por el sitio adecuado. ¿Sí? Eso es hoy, la presentación. ¿No? Vamos a tomar un trago tuyo y para. Listo. Ustedes hablan, se escuchan. Bueno, Creo que no hay más preguntas. A todos los asistentes a este primer webinar de la Sociedad de Pie y Tobillo, de la Sociedad Colombiana de Pie y Tobillo, como nos llamamos ahora, les agradezco. Juan, hay una pregunta. De Juan Eduardo. Listo. Sí. Listo. ¿Me escuchan? Sí, Juan, lo escucho. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué más? Buenas noches. Mira, una pregunta, doctor. En el evento de esas personas de alta demanda funcional, hablando de atletas, futbolistas, corredores de alta demanda, que son profesionales, atletas de alta competencia, ¿usted se siente tranquilo haciendo esta técnica percutánea o se sentiría más seguro reparando el tendón vía abierta? Yo me sentiría más tranquilo sabiendo que en ese atleta no tengo la probabilidad de producirle una infección o una dehiscencia de la sutura, ¿sí?
Pensaría que si usted hace una técnica abierta o si hace una técnica percutánea, lo importante es la rehabilitación que le va a ofrecer al paciente. Yo le puedo mostrar aquí una publicación, quizá la serie más grande de pacientes que tiene un autor publicada en el 2010 en los Estados Unidos, de 940 tendones de Aquiles en un periodo de 8 años, incluyendo atletas en su mayoría y pacientes de alto rendimiento. Y el porcentaje de rerupturas fue bastante bajo y de complicaciones con el tratamiento no operatorio. Realmente me he sentido bien. Tengo más o menos en este año que llevo a hacer la cirugía una casuística de 20 pacientes. Yo trabajo en una institución militar donde de esos 20, el único paciente anciano es o digamos de edad fue el paciente de 65 años. De resto son pacientes militares que tienen una alta demanda física por su actividad militar y realmente los resultados han sido excelentes, ¿sí? Usted vio que durante la charla le di mucha importancia a lo de la elongación. Precisamente una de las complicaciones que voy a presentar cuando termine el seguimiento de los pacientes es una elongación que tuve en un atleta. Pero después de analizar este caso, le puedo decir que la elongación probablemente no fue por la técnica como tal, sino fue una paciente que yo operé y que no pudo hacer el seguimiento de la terapia porque tuvo que desplazarse, su esposo es militar, a una región selvática donde no había acceso a la terapia física. Cuando regresa a consulta un mes y medio después, pues se encuentra una paciente con una elongación, una debilidad, y la paciente es atleta, la paciente es maratonista. Yo diría que no fue por la cirugía, sino por el no acceso a la rehabilitación funcional. ¿Sí? Perfecto, lo preguntaba era porque obvio, a mí también me encanta esta técnica, yo también la hago y la practico, la aprendí en Venezuela y la sigo haciendo, pero he visto trabajos y veo de repente a deportistas como David Beckham, como Kobe Bryant, que tuvieron lesión de Aquiles y fueron reparaciones abiertas. Entonces, le entra a uno la duda o le da como el miedo a uno de saber, mira, este atleta de alta competencia, ¿será que lo estoy reparando bien? ¿Será que tengo que ver el tendón? ¿Será que entonces quería saber su experiencia y su visión acerca del caso? Yo pensaría, doctor Juan, que la técnica abierta no es mala. O sea, de hecho, yo aún la hago cuando son reparaciones de más tiempo y la hice por muchos años. Pienso que cuando usted le va bien, es perfecto. Realmente usted vio lo que hablé sobre la elongación y con una técnica abierta donde se aplican las suturas de Krakow, donde se hace una visualización del afrontamiento adecuada, una tensión adecuada, los resultados son excelentes. Pero en el momento en que usted tiene una complicación, ya a uno le da susto, ¿cierto? El día que tenga una infección profunda y un paciente pierde el tendón de Aquiles por culpa de esto, pues ya uno lo empieza a pensar 2 veces, ¿cierto? Listo. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Bueno, ya no veo más preguntas. Quiero darle las gracias al doctor Juan Camilo Mantilla, a la doctora Claudia Reyes y a nuestro presidente del capítulo, el doctor Sergio Abello, por la oportunidad que me dieron de presentar lo que yo estoy haciendo. Cualquiera que quiera compartir un poquito más de esta técnica, pues puede encontrar mi correo electrónico, es tenriquegamba@hotmail.com. Les puedo recomendar más o menos el sitio donde pueden conseguir las guías, más o menos 3 o 2 colegas aquí en Bogotá ya las han mandado a hacer, si las quieren hacer acá. Otros las han adquirido por eBay a precios menores, pero en este momento no están disponibles. Y cualquier asesoría o acompañamiento que quieran, con mucho gusto, ahí puedo estar. Incluso puedo llevar mis guías para que hagamos la cirugía si se animan. Bueno, muchas gracias, doctor César. Otra vez quiero agradecerle a todos los participantes por este primer webinar. Espero que para la próxima vez tengamos muchos más. Se va a tratar de hacer por lo menos uno al mes. Invitaremos a diferentes expositores de las diferentes zonas del país
para que estemos hablando de los diferentes temas que mejor nos parezcan. Les agradezco, si quieren temas específicos, nos escriban al correo de la sociedad para poder así hacer muchas cosas más y tener muy interesantes. Doctor Gamba, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos por su colaboración y a todos un muy buenas noches. Gracias, doctor Mantilla. Buenas noches. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias.